les bendiga. Gracias, mi hermano, por el privilegio. Muy bien, les damos la bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos hoy en nuestra segunda semana de introducción al libro de Génesis. Hace 8 días pudimos poder poner una introducción donde definimos algunas cosas. No sé si alguien quisiera ayudarme con ese resumen. Si alguien recuerda cuál fue la introducción, o sea, qué es lo que le llamó más la atención, qué recuerda, para que nosotros podamos evidenciar. Bueno, pastor. Pues buenos días a todos una vez más. Sí, pastor, pues no estuve en la clase, no sabía que se había interrumpido la conexión, tuve alguna cosita que hacer de mañana de primera urgencia, pero bueno, gracias a Dios, Dios me envió el video y pude escucharlo y me pareció muy importante, muy interesante las apreciaciones que se han hecho al respecto y algo que para mí, digamos, desde el punto de vista que el pastor lo expone, en el sentido de que Pentateuco es la revelación divina para Moisés. Eso es algo que es tan importante verlo desde ese punto de vista y que, como lo anotaba en la conferencia, el resto viene la añadidura, ya es todo lo que el Señor ya le había dicho a Moisés en el Pentateuco, no solamente ver a Génesis como esa parte del capítulo 1 y 2, sino ver todos los detalles y todo eso tan maravilloso del carácter de Dios para con esa pareja que creó y para su pueblo que Él salvó ahí en el capítulo 7 en todos los eventos que hubo del diluvio y de la Torre de Babel y todas estas cosas. Creo que me pareció muy importante y déjemelo decir de esta manera, muy inspirador para ver desde otra óptica este Pentateuco. Es mi aporte y gracias, pastor, por enviarnos el video. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos. ¿Alguien más quisiera añadir que recordamos de la introducción? Yo recuerdo, queridos hermanos, buenos días, algo que me llamó la atención y es que, pues yo no soy pastor, soy un hermano más, un compañero más, pero yo nunca había visto a Génesis desde la perspectiva de solo narrativa, sino que pues uno siempre trata de ver que todo debe tener teología, todo debe tener doctrina. Y pues me llamó la atención eso, porque nunca lo había visto de esa manera, había escuchado pues muchos sermones del Génesis, pero nunca explicado de esa manera, haciéndome entender que era que si bien es cierto que tiene teología y tiene doctrina, es más una narración de varias historias. Entonces creo que eso me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto de esa manera. Muchas gracias, mi hermano John. Muy bien. No sé si alguien más desea hacer algún comentario más. Entonces, habíamos dejado una tarea sobre la cual queríamos leer capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis en el sentido de para poder observar aspectos del carácter de Dios, atributos o perfecciones, como se pudieran llamar, del Señor en en estos 2 primeros capítulos, entendiendo que no son capítulos o un libro doctrinal. Entonces, no sé si alguien hizo la tarea o si yo prosigo con el tema de la presentación. Pastor, soy Edwin, buenos días. Peter Edwin, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días para todos, muchas gracias. Yo hice un trabajito como esto, si me permite me gustaría compartirlo. Con mucho gusto, presbítero. ¿Comparto la pantalla o cómo lo hacemos? Está bien, presbítero, ya doy la opción de... Listo, ahora sí, presbítero.
Listo. Estoy compartiendo pantalla. Sí, señor, se ve perfectamente. Ok. Entonces, pues en la búsqueda que estoy haciendo, en ese rastreo, yo encontré que el carácter de Dios se reitera pues en varios versículos, pero pues para no, como el trabajo no era decir el carácter de Dios verso a verso, sino en los capítulos, pues yo solamente resalté en el versículo donde lo encontré como para que se pueda saber de dónde salió, pero no lo repetí. ¿Listo? Entonces, en Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo encontré que Dios es creador, que es poderoso, que es de carácter omnipotente, de carácter eterno. Plural, esta palabra plural pues la saqué de la palabra que se utiliza pues en el hebreo, Elohim, para referirse a Dios, y que pues es sabio. En el versículo 2 dice: la tierra está desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encuentro que Dios tiene un carácter que nos denota personalidad, porque pues tiene eh, eh, unas acciones pues propias de un movimiento inteligente que nos denota personalidad y acción sobre lo que ha sido creado en ese momento. En el versículo 1.3, como en los subsiguientes que viene, encontramos todo lo que es el tema de creación y lo que nos habla pues de orden. Nos dice que Dios es omnipotente. Cuando dice sea la luz, la capacidad pues de crear con su palabra. Génesis 1.4 dice: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Encontramos que Dios es de un carácter bueno, su naturaleza es buena, por eso crea cosas buenas. Y la separación nos muestra pues que hay, él da un orden pues a su creación, entonces es ordenado. Versículo 1.5 nos muestra que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, la mañana, un día. Nos muestra que Dios tiene un carácter inteligente, sabio, para poder organizar y para poder denominar las cosas. Génesis 1.6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Nos muestra que Dios en su sabiduría, en su personalidad soberana, inteligente, sabia, también nos muestra soberanía, porque pues como Él organiza, así quedan las cosas. Nos muestra Génesis 1.7. Bueno, acá ya digamos que hay muchos aspectos de este carácter que encontré en los versículos que se repiten, entonces no los puse. Acá nuevamente ya encontramos de una manera más reiterada en el versículo 26, que dice Dios: hagamos, entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, por esta palabra nuestra, reiteramos que Dios nos muestra un carácter plural en su esencia. En el versículo 1.29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Encontramos que Dios revela su carácter proveedor. Versículo 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces nos muestra también Dios un carácter reflexivo, que es una característica de los seres inteligentes, que es pues la capacidad de poder evaluar sobre lo que ha hecho, sobre sus obras. Génesis 2.1. Fueron pues sacados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Nos muestra también Dios un carácter constante, pues al poder evidenciar una creación que está completa, que no le faltó nada, y que pues Dios no faltó pues a ningún día en sus labores.
nos muestra pues un consecutivo de 7 días sin descanso, sin parar, hasta el séptimo. Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Nos muestra pues la capacidad de Dios, nos muestra que es capaz, porque pues lo que él inició lo terminó, ¿sí? Con abundancia pues de poder. Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muestra pues un Dios que busca integralidad y darle pues como una complementación absoluta a todo lo que él hace. Él hubiese podido no solamente simplemente hacer una creación y ya, pero pues él le pone aspectos muy interesantes que nos hablan de él mismo y de toda su sobreabundante inteligencia, que nos muestra pues una integralidad enorme. O sea, no estamos hablando de una creación básica, sino estamos hablando de una creación compuesta pues de muchos aspectos muy interesantes. Génesis 2:4 y 2:5, estos son los orígenes de los cielos, en el 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces aquí nos muestra que Dios es sustentador. Él hizo una creación donde él planificó pues que tuviese pues un orden y pues que se pudiera sustentar, pero pues gracias a la mecánica que él le puso para que pues así ella misma pudiera pues, ser como sustentable en su desarrollo. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos muestra que Dios en su carácter es la fuente de toda la vida. Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el nombre al hombre que había formado. Entonces nos muestra que Dios es preservador. Este huerto tenía pues unas condiciones muy, muy especiales para esta nueva creación, Dios preservando al hombre que él mismo pues determinó, estableció. Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí yo le coloco que Dios es armonizador, o él es armonía en todo su carácter, porque pues nos da ya también componentes de su creación donde nos habla de que lo que él ha hecho no solamente es bueno, sino que también tiene aspectos que se pueden mencionar como deliciosos, ¿cierto? Como bonitos, como que adornan pues la creación, como que dan gusto pues al paladar. Eso también es parte pues de la hermosa creación del Señor. ¿Qué más encontramos acá? Génesis 2:6, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí desde las primeras órdenes que da Dios, nos muestra que su forma de relacionarse con el hombre es una forma que denota seguridad. Él es seguro, o sea, Dios nunca en la escritura, desde ni en Génesis ni en ningún otro libro, encontramos que Dios hable con vacilaciones, ¿sí? Y pues interesantemente, desde aquí en el mismo inicio de la historia, Dios nos lo muestra de esa manera. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Nos muestra a Dios como un comunicador, como un orientador, como una persona que es clara en la forma como da pues sus decretos, sus órdenes.
y eso pues es interesante encontrarlo también pronto en la historia. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos muestra que Dios es generoso en el sentido pues de que él está viendo pues por la necesidad de su creación, la suple, ¿cierto? Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los seres vivientes, ese es su nombre. Entonces aquí nos muestra que Dios se relaciona con el hombre a través de la comunicación, dando pues información, orientación, dando órdenes, pero también que Dios en el inicio, desde el inicio, Él relacionó al hombre tanto con las obligaciones que Dios le demandó, que Dios le dio, pero o sea, Él se relaciona con el hombre, pero también relaciona al hombre con los animales, con todo lo que Él tiene que hacer. Y eso es importante porque pues Dios no, como que no lo dejó ahí solo mirando a ver cómo, mire a ver cómo hace. Es 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Si nosotros miramos el versículo 18, cuando Dios se da cuenta que el hombre está solo y que está necesitando una ayuda, Él plantea darle una ayuda idónea. Sin embargo, los versículos nos muestran que eso no sucedió inmediatamente, sino que tuvo que transcurrir un tiempo. En ese tiempo, Él relaciona al hombre con el resto de la creación, con los animales. Sin embargo, en el verso 22, Dios va y hace y cumple lo que él planteó. Entonces nos muestra pues que Dios no cambia, que Dios no se le olvida, sino lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace, Él es inmutable, es invariable en todo lo que Él se plantea. Esa sería mi humilde tarea. Muchas gracias. Presbítero, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos? No sé, Pastor José, si me permite un aporte aquí pequeñito. Sí, señor. Buenos días, Pastor Ismael. Muy buenos días a Pastor José y a todos. Que en el ejercicio que su merced nos delegó para hacer esta semana, o sea, a veces uno piensa que es muy fácil, pero resulta que no es tan fácil porque en Génesis especialmente, el carácter de Dios toca identificarlo por deducción. Sí, no está manifiesto como por ejemplo en los Salmos o en las cartas paulinas o en otra literatura de los profetas. Como este es un libro narrativo histórico, en la narrativa el carácter divino se deduce. Entonces hay que tener una muy buena técnica y capacidad de deducción para poder acertar en los aspectos del carácter y no decir más, pero tampoco decir menos. Porque hay dos riesgos. Uno, decir que no aparece nada, pero otro es encontrar en cada palabra un aspecto del carácter. Me parece que eso ya es bastante alegórico, porque la idea es deducir lo que está de lo manifiesto, deducir lo latente del carácter de Dios, y eso ya pues amerita todo un ejercicio académico para poderlo identificar. Era solo eso, Pastor, para los que tuvieron dificultad, ¿no? Sí. Muy bien. Algo muy interesante de los 50 capítulos de Génesis, con toda seguridad, nosotros vemos aquí casi es como el relato de un monólogo. Y nosotros queremos, y yo quiero llamar un poquito su atención para que nosotros podamos entender. Nuestro presbítero encontró 22 características, particularidades del carácter o del obrar de Dios. Si nosotros pudiéramos definirlos a la luz de la teología sistemática y pudiéramos decir algunos de ellos no están, pero como bien ha dicho el pastor Ismael, nosotros tenemos tres opciones frente al texto bíblico narrativo. Encontrar una verdad manifiesta. Si acá dijera Jehová Jireh,
¿sí? Dios es proveedor, entonces decimos, ahí está, mire, este es el carácter manifiesto. O lo que está latente. Lo que está latente es que nosotros identificamos lo que hizo el presbítero, hizo un buen trabajo en el sentido de decirnos por qué puso la palabra, por decir, armonizador, o seguro, o generoso. Posiblemente si alguien, usted le pone la lista, va a decir, pero la tarea era esa, ver esa preeminencia de lo que Dios está haciendo al relatarle a Moisés, o Moisés mejor, inspirado por Dios, presentando al Dios del pueblo hebreo. Recuerden que ellos están en el desierto. Yo creo que no debemos en estas 4 semanas, frente a esta introducción de Génesis, no debemos olvidar que el primer auditorio, el primer escenario, donde es leída, donde es reconocido el Génesis, lo primero que quiere en esta particularidad, Moisés como patriarca, como pastor, inspirado por Dios, no desvinculemos esto, ténganme paciencia, por favor. Él está presentando lo que Dios les está dando en primera medida para aumentar su fe, para que conozcan a ese pueblo que los libertó. Dios hubiese podido partir, creé el mundo, ustedes estaban ahí y ahora miren lo que yo estoy haciendo. Pero a Dios le plació inspirar a Moisés para ir en este relato narrativo con estas particularidades. Y esto es importante. Ahora, quiero resaltar algo que para mí por lo menos es importante y que siempre lo he conversado con el pastor Ismael, porque en el campo de la teología, para muchas personas, hay atributos más importantes de Dios que otros. Por ejemplo, ustedes encontrarán muchos tomos de teología que hablen sobre la soberanía y la providencia de Dios, sobre el amor y la justicia de Dios, sobre la ira y la misericordia de Dios como unos antagonistas permanentes, como si en Dios estuviera una dicotomía. ¿Por qué me preocupa? Porque nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Si yo le pidiera un favor a alguno de ustedes que le implicara dejar su silla e ir a hacer algo, usted no podría dejar su mano, ni su atención, ni su vista en la silla, sino tendría que moverse. Ahora, yo entiendo que Dios es omnipresente. Lo que yo quiero que nosotros veamos cuando hacemos este tipo de ejercicio es que nosotros encontramos por el obrar de Dios que resalta algo, y Dios en eso que se está resaltando se está dando a conocer. Y de los 50 capítulos de Génesis, estos 2 primeros capítulos, hay manifestaciones más directas de la intervención y del obrar de Dios. ¿En qué sentido? Pero cuando nosotros estamos viendo y leyendo en el capítulo. Ahora, en todas las 48 historias que restan, vamos a ver participación de Dios, la presencia de Dios. Va a haber una relevancia de la vida de muchos de los personajes que están citados, y no estamos diciendo que Dios no esté ahí, está ahí porque Dios está contando la historia. El único que pudo contar la historia de Noé, los sentimientos de Noé, las decisiones de Noé, de lo que sucedió al terminar el diluvio, de lo que le sucedió a Abraham con su padre, con su sobrino, lo que le sucedió a Lot allá en la montaña, que son, o sea, nadie lo pudo ver de esa manera, sino como Dios lo está contando. Lo que quiero yo que nosotros entendamos, que estas líneas inspiradas por Dios están manifestando una historia que es verdadera. No es un mito, sino está inspirado por Dios. Y es algo que yo quiero probar a lo largo de esta exposición que yo voy a hacer. Y el capítulo 1 y 2 nos va a manifestar el obrar de Dios de una manera extraordinaria. Me devuelvo ahora. Y si ustedes trataron de hacer el ejercicio, se presentó la dificultad que el pastor Ismael nos contó.
Algunos posiblemente si lo han hecho, van a darse cuenta que en algunas fue fácil, en otras fue mucho más difícil, en otros le pusieron un obrar de Dios parecido o dijeron, era tan sencillo, y esto es muy importante para nosotros. Entonces, con esto en mente voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar nuestra clase. Y quisiera que en medio de todas estas circunstancias ustedes me ayudaran. Si tienen en algún momento una pregunta, si hay algo que no se entiende, si hay algo que ustedes están considerando que no está siendo claro, por favor me pueden intervenir, no se preocupen. Sin embargo, voy a tratar de hacer alguna pausa a la hora de estar avanzando. Debemos recordar que estamos comenzando con el primer libro de la Biblia, con el primer libro del Pentateuco, y quisiera que nosotros pensáramos que Dios, a medida que ha ido revelando cada uno de los libros que fueron en su momento añadidos a la revelación y que siempre han sido considerados palabra de Dios, siempre han sido considerados como una unidad. Quiero recordarles el esquema del curso. Hace 8 días pudimos desarrollar la introducción. En el día de hoy vamos a desarrollar solamente la creación. No nos va a alcanzar tiempo para más. Dentro de 8 días solo vamos a desarrollar el tema de la caída, las consecuencias y las implicaciones de esto. Y en la última semana vamos a hacer el esfuerzo de poder terminar las 2 últimas lecciones, aunque es el grueso de Génesis, pero tiene un sentido común todo esto, que tiene que ver con las narraciones del pueblo de Dios. Entonces, panorama general del libro de Génesis. Y yo quiero que pongamos atención porque la palabra que nosotros tenemos como Génesis es del hebreo Bereshit, que significa origen, en el principio o en el comienzo. Es claro, queridos hermanos, que Dios narra su historia. Es palabra de Dios. ¿Por qué Moisés escribió? Porque Dios le inspiró. Permanentemente les voy a recordar esto para que nosotros no perdamos de vista, ya que en una conversación que tuve con el pastor Ismael, para que no quede en el aire, él me dijo que teníamos que hacer esta precisión. Debemos recordar que Dios inspiró a todos y cada uno de los autores de la Biblia. Y eso es claro para todos nosotros. Lo que sucede que nosotros tenemos que desmarcarnos de la inspiración mecánica. Como que Dios dictó y la persona que escribe sin saber qué escribe, como un autómata. Esto es equivocado. Cuando nosotros decimos que Dios inspiró y Dios narra su historia y cuenta su historia, debemos recordar que a cada uno de los hombres que Dios inspiró para usarlos como autores de la palabra de Dios, ellos no fueron enajenados, ellos no fueron o escribieron algo fuera de quienes eran ellos. Me explico. Si usted ve Lamentaciones, es uno de los libros más tristes que uno pueda ver, y el autor, que es Jeremías, plasma sus emociones una y otra vez en este libro. Y nosotros podemos casi vivir con él el dolor frente a la disciplina de Dios frente a su pueblo y el castigo de Dios frente a aquellos que no son su pueblo. Cuando nosotros vemos los salmos, cada uno de los autores de los salmos clama desde su perspectiva individual, pero también colectiva como pueblo. Cuando vemos los escritos de Pedro, de Juan, de Pablo, encontramos también esas diferencias en su capacidad gramatical, en su capacidad teológica,
desde la perspectiva de su llamado. Acabamos de estudiar Santiago, cada uno de ellos. Moisés recibe la inspiración y lo que él está escribiendo, debemos considerar que primero que palabra a palabra, ojo con lo que voy a decir, palabra a palabra debe ser considerada como la revelación de Dios. Esto para nosotros es algo extraordinario porque Dios no enajena a Moisés, pero Moisés no se desmarca de la intervención de Dios. Y vemos la providencia de Dios para saber que estas historias son de esta manera. Debemos considerar algo también, que cuando el pueblo hebreo transcribía los escritos, los pergaminos de Moisés, lo hacían con tal cuidado que los hombres que transcribían, ellos tenían el cuidado de contar cada uno de los símbolos, cada una de las partes. Y si por alguna razón alguien había copiado algo de más o había entendido algo de más, todo ese libro se desechaba. Y esto es muy importante. Fue de manera extraordinaria que, sobre todo en el Pentateuco, porque fue el primer libro que ellos tuvieron por mucho tiempo, ellos tuvieron el cuidado de que se preservara. Dios obró en medio de este pueblo. Moisés, recordemos, inspirado por Dios, nos permite conocer a Dios. Ese pueblo que sale de Egipto, permeado por 430 años de haber permanecido en un estado donde la diversidad de dioses, el politeísmo, el amalgama de morales diferentes, porque debemos recordar que Egipto era una nación o una potencia mundial. Todo el mundo iba a Egipto, muchos se quedaban, habían permeado a este pueblo. Este pueblo tenía un cierto conocimiento de Dios, pero no tenían a profundidad el conocimiento de quién era Dios. Debemos recordar lo que quisiera este versículo que es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque es fundamental para nuestra fe. Si nosotros comenzamos leyendo Génesis y Dios nos capacita para poder creer que esto es verdad, miren, con solo este versículo, al decir que esto es verdad, no vamos a poder pelear con los demás versículos que vienen en camino. Con los versículos del capítulo 1, del capítulo 2, hasta el versículo 50. ¿Por qué razón? Porque acá se da por sentado la eternidad de Dios, la preexistencia de Dios, el obrar de Dios. De hecho, nuestro presbítero, él determinó su eternidad, pluralidad. ¿Qué más nos puso? Que es todopoderoso, creador. De todos los versículos fue el que más encontró aspectos del carácter de Dios. Y esto es muy importante. Si usted puede creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de aquí para adelante usted va a decir, así es. Recordemos que nosotros estamos dentro de aquellos que descansamos en la revelación de Dios y que si Dios lo dijo que es así, es porque es así.
algo que quisiera llamar su atención es lo siguiente, ya que el capítulo 1 describe a Dios y su creación. Pudiéramos preguntar por qué. No es una respuesta ni a Egipto, ni al paganismo. Es la base de nuestra fe. Cuando yo estoy seguro, ¿quién es conmigo? No tendré miedo de los que están contra mí. De todos los momentos que hay en el desierto, hay uno de los momentos más largos donde Moisés se desmarca del pueblo. Son los 40 días que sube al monte Sinaí. Y pudiéramos decir, como diría el pastor Ismael, para poder entender esto, de manera, podemos conjeturar que este posiblemente fue el lugar o uno de los lugares donde él recibió parte de esta revelación o esta revelación. No lo sabemos porque Génesis no nos precisa. Lo que sí sabemos es que Dios inspiró a Moisés porque Dios ha inspirado a todos y cada uno de los autores de la Biblia. Dios no cambia, es el mismo. El método es el mismo. Pero pudiéramos suponer que fue en el monte Sinaí, que fue el momento y el lugar donde él inspiró a Moisés y Moisés pudo escribir. Debemos recordar que muchos de los autores de la Biblia tuvieron que estar como una especie de retiro, a veces retiros forzados como los de Pablo, que fueron a la cárcel para poder entender y escribir de Dios. Y reconocieron que era plan de Dios. Las circunstancias más adversas y difíciles donde Dios nos retira, como Jeremías en los calabozos, es posiblemente donde ellos más plasman estos escritos. Ahora, no estoy diciendo que sea el único método. Lo que quisiera es que nosotros consideráramos los aspectos del carácter de Dios. Yo también hice la tarea, por eso es la idea de lo que les dejé de tarea a ustedes. Y algo que es muy importante, ahora yo quiero hacer una claridad. Bueno, es la claridad que hice a un momento. Nosotros vamos a resaltar un aspecto del carácter de Dios. Porque Dios cuando obra, obra con todo su ser. Cuando decimos Dios es amor, es que Dios es justicia, Dios es inmanente, Dios es omnipresente, Dios es todos los aspectos que quisiéramos demarcar y la lista sería interminable. A veces de manera manifiesta, a veces de manera latente, a veces podemos inferirlo de manera segura. Pero estos versículos hablan de que creó Dios, pero que el Dios que creó es un Dios que preexistía a la creación y nos habla de su eternidad. Da por sentado que Dios ya está, no lo pone en duda, nos asegura. Dios estaba ahí. Y la palabra que usa para crear, que es del hebreo, yo no conozco el hebreo, no lo hablo, no lo escribo, tengo que ir a fuentes como un diccionario, si una concordancia, es la palabra bara, y esta palabra es crear de la nada. O sea, son dos cosas extraordinarias que nosotros vemos cómo se presenta Dios o cómo Dios se da a conocer. Por eso es fundamental que nosotros siempre recordemos que si alguien llega al Evangelio, llega a la verdad de Dios, tiene que comenzar con Génesis. No es con Mateo, no es con Colosenses, no es con Efesios, no es con Juan. Porque como nos decía, no sé si en la clase pasada el pastor Ismael o en otro grupo, a muchos de nosotros nos preferiría, como estudiantes de teología, es que acá hubiese habido toda una columna vertebral de los principios teológicos, de las doctrinas seguras, de, miren, acá dice
yo soy Dios inmanente, todopoderoso, creador. Sí, nos gustaría esa declaración, pero Dios nos está contando una historia. Yo soy el eterno, yo soy el creador, he creado todo de la nada y lo hace con el poder de su palabra. Esto es algo extraordinario que Génesis nos puede decir, que nos revela quién es nuestro Dios, que nos permite entender que Dios está firme en su trono, que Dios es espíritu y concuerda con toda la revelación de la Escritura. Y le va a dar una respuesta a ese pueblo que está en el desierto, diciendo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde vamos? Y esto tiene que ser muy extraordinario para nosotros, porque puede ser que nosotros nos hagamos esas preguntas. Como creyentes hoy en día nosotros sí decimos, creemos en Dios. Dios está firme en su trono, es único, es no creado, es eterno, sin principio, sin fin. Usted puede creer eso de aquí para adelante. Si usted cree esto, va a poder creer todas y cada una de las palabras de Dios. Ya que muchos han querido conciliar la ciencia con la Biblia y sobre todo con el Génesis. Pero algo fundamental que nosotros tenemos que entender es que Génesis describe a Dios y su creación y no es un libro de ciencia. Podemos entender algunos aspectos. Podemos ver que lo que Dios reveló hace tantos miles de años, los científicos han comprobado, sí, que hay algunos aspectos que son verdad, pero otros aspectos nunca se comprobarán porque no es necesario. Debemos recordar que nosotros somos el pueblo de fe que cree. Ahora, no es una fe ilógica, es una fe que cree que lo que Dios reveló en su palabra es verdad, porque inspiró a Moisés Génesis y lo que escribió es verdad. Dentro de los aspectos del carácter de Dios en Génesis 1:2, vamos a ver un aspecto que posiblemente ustedes no habían visto, pero que yo quisiera compartir con ustedes. Como les digo, nosotros podemos encontrar, haciendo conjeturas con la revelación narrativa, aspectos del obrar de Dios. No va a ser correcto o incorrecto, sino estamos viendo, tenemos perspectivas diferentes. Sin embargo, es que van a haber atributos, como dijo el presbítero Edwin, cuando él expuso, atributos que se van o características del obrar de Dios, que se van a repetir a lo largo de estos 2 capítulos, sobre todo. Y uno de los que más se va a repetir, que Dios es diseñador, porque Él nos presenta la creación como no sé cómo decir, como el paso a paso que Él nos quiso revelar. Porque Él nos pudo decir, yo creé los cielos y la tierra. Miren lo hermoso que es. Tal vez como Salmos nos presenta, dice, sí, la creación cuenta en la gloria de Dios. Y uno cuando piensa en la creación, si usted es muy pequeñito y su edad es muy joven, usted va a pensar en los parques que conoce, en los paisajes que ha visto, pero mientras más edad nosotros tenemos, nosotros hemos podido tener una mayor fuente para poder decir, claro, el que conoce los nevados, el que conoce el mar, los que conocen las islas, los que conocen la selva, dicen, wow, todo esto creó Dios. Dios nos va a presentar la revelación de una manera extraordinaria, que Dios es el diseñador. Nos va a decir cómo funciona, nos va a decir cómo se sostiene. El Espíritu de Dios se movía y nos manifiesta la existencia de Dios y su omnipresencia.
Aun cuando en este momento, después de haber sido creado la tierra, y esta tierra nos presenta, dice, estaba desordenada y vacía, como que no está diciendo que Dios es desordenado, sino que Dios nos está diciendo cómo Él la va a ordenar, pero en el sentido de diseñar. Lo que nosotros hoy pudiéramos llamar un ecosistema, lo que nosotros pudiéramos llamar como un invernadero. Y yo les voy a decir que si nosotros viéramos la Tierra desde la perspectiva de la ciencia, es un gran invernadero que está dentro o guardado de lo que nosotros llamamos la capa de ozono. De todos los planetas que conocemos, el único planeta que está a una distancia tan perfecta del Sol, de la Luna, de los otros planetas, que circula alrededor del Sol a una velocidad perfecta, que se mueve a su vez sobre su propio eje, en una velocidad perfecta, porque si nosotros ese eje se moviera 1 milímetro o aumentara su velocidad un poquitín, nosotros saldríamos despedidos. Y es un aspecto del carácter de Dios que nos va a mostrar a lo largo de toda la Escritura. Y todos los principios, leyes, doctrinas que vamos a encontrar, nos va a decir cómo funciona. Si nosotros saltaríamos al Éxodo, Dios pone el detalle de cómo es el tabernáculo y cómo debe ser la adoración. A nosotros como pastores y como presbíteros que nos llama a cuidar el pueblo de Dios, ahora después de su venida, de su encarnación, nos dice el cómo hacerlo y no nos deja para decir lo vamos a hacer diferente. No nos deja ni el bautismo ni la cena hacerlo a nuestra medida. Y en el Antiguo Testamento, en esas dos marcas, en esas dos ceremonias, en esos dos sacramentos, dice tal como se debe hacer, porque Dios es el diseñador. Todo el capítulo 1 y 2 nos va a hablar fundamentalmente de todo eso. Y si el pueblo creía eso, tiene que obedecer permanentemente a esto. Y esto se va a unir con lo que nosotros vamos a encontrar de manera particular y fundamental en el versículos 3 al 5. Que Dios no solamente es diseñador dándole un orden y un funcionamiento correcto, sino que Dios es el arquitecto. Debemos recordar que estamos, para efectos de nuestro estudio, destacando un aspecto del carácter de Dios. ¿Por qué Él es el arquitecto? ¿Qué hace un arquitecto? Él es el que conforma la estructura más segura. Cuando nosotros vemos el mundo está como está. O sea, hay una cantidad de tierra, hay una cantidad de agua, hay una cantidad de cielos y todo funciona perfectamente. Y cuentan la gloria de nuestro Dios. Y esto es extraordinario. Vemos en estos versículos que Dios crea la luz. Él dice y simplemente se hace. Y es algo particular porque nada de lo que se va a manifestar en capítulo 1 y capítulo 2 lo va a hacer con sus manos. De hecho, ni siquiera cuando hace al hombre. Porque ese famoso muñequito de barro no está en la Escritura. Dios ordena y establece. Y si ustedes hacen una analogía con lo que hace hoy en día un arquitecto, exactamente hace lo mismo. Él hace unos planos arquitectónicos donde nos da y nos dice cuál es el fundamento, los pilares, dónde debe ir cada cosa.
Y vemos que en estos 3 versículos Él determina por primera vez lo que nosotros llamaremos el tiempo y la historia. Y recordemos que el tiempo y la historia están en un paréntesis dentro de lo que nosotros vamos a conocer como la eternidad. O sea, Dios hace un alto en la eternidad para manifestar quién es Él y que hay un plan, y el pueblo de Dios en el desierto tiene que responderse: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos desarraigados de un mundo al cual ellos amaban y se habían entregado al punto de la esclavitud? Tanto así que en el desierto ellos en momentos de su rebeldía decían: ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no nos devolvemos allá? ¿Acaso en Egipto no habían tumbas para que nos enterrasen allá? Y es algo que el pueblo de Dios va a aprender. ¿Quién es su Dios? Y que ellos son el pueblo de Dios. Permanentemente. Bueno, nosotros también lo aprendemos a lo largo de la vida, porque muchas cosas nosotros vamos viendo cómo Dios determinó al abrir o cerrar puertas. Y nosotros tenemos que decir: Dios dio, Dios quitó. A Dios sea la gloria. Los versículos del 6 al 8 nos van a narrar ya el segundo día. Debemos recordar que en el día, en la diapositiva anterior, pasó el primer día. Por primera vez en la historia de la humanidad, nos dice que los días no solamente son creados por Dios, sino son contados por Dios. Dios ordenó los cielos, el agua, separando la expansión de la expansión. Y nos va mostrando que Él es el arquitecto. Y que nada ha cambiado. Porque nosotros hemos pensado que la creación está teniendo modificaciones por la irresponsabilidad del hombre. Véase pues, nosotros somos tan irresponsables que afectamos una creación que desde el comienzo Dios nos dijo cuál era su estructura, cómo iba a funcionar y de qué manera providente Dios sostiene. El ser humano todavía, con toda la tecnología que hoy tenemos en el 2020, no puede controlar los incendios forestales. Y si ustedes hacen un estudio en los salmos dicen que Dios prende las montañas. Y es parte de cómo Él preserva los tornados, las lluvias, los tsunamis, las estaciones. Nosotros nos vamos a dar cuenta que más adelante vendrán, porque todas fueron estructuradas por Dios y diseñadas por Dios, porque Él es el creador de la creación. El tercer día vemos cómo Dios separa el mar de la tierra y crea la vegetación. El Dios de la vida nos dice que todo funciona conforme Él lo ha planteado, según lo que Él ha diseñado, como Él lo ha estructurado. Hay una frase que se va a repetir unas 10 veces en el capítulo 1, que Dios da unas órdenes que vamos a entender: fructificar y multiplicarse, que no son propias solamente del mandato para el hombre, sino lo dice según su género. Ahora, esto no valida la evolución, porque evolución significa otra cosa totalmente diferente. Pero lo que nosotros podemos decir que Dios está sosteniendo y preservando su creación permanentemente. Es un diseño inteligente, como nos dijo el presbítero Edwin en el versículo 5. Él apuntó de manera soberana. Permanentemente yo les dije que íbamos a ver en la creación, y Él determina la exclusividad de este diseño
la exclusividad de su estructura, de cómo funcionan los mares, la tierra, el cielo, y manifiesta su bondad, su poder, su deidad. Él es Dios. De todos los mundos, las características propias de este mundo, que es el tercer mundo del sistema solar. Por eso sabemos que no hay vida en otro lado, porque la Biblia no lo dice. Dios crea la luna, el sol y las estrellas, y servirán de señales, y servirán para sostener algo que nosotros no hemos considerado, la vida mortal. Y si yo me atrevería a solo opinar y recoger algo que el pastor Ismael nos ha enseñado en Apocalipsis, y que la misma Biblia nos demarca, dice: llegará un momento en el que ese sol ya no dará su luz y la luna ya no nos servirá, porque la vida mortal y el tiempo mortal ha acabado. Esto es muy interesante. Sin embargo, los cielos nuevos y la tierra nueva permanecerán. Este lugar extraordinario que Dios está estableciendo, si ustedes pudieran como ir en cámara lenta y estar mirando cómo Dios está construyendo un gran cuadro y nos está pintando ese cuadro en nuestras conciencias de la creación. Muchos de nosotros vemos las estrellas, el sol y la luna como esos pequeños astros en este cuadro. Pero hoy en día, con el conocimiento que tenemos, el tamaño del sol, si no me equivoco, es 100 veces mayor que el de la Tierra. Y casi todos los demás astros, como las estrellas, son mucho más gigantescos que la misma Tierra. Dios determinó la exclusividad de esta creación, manifiesta su gloria, manifiesta su bondad, su poder, su deidad. Y aun cuando esos astros están ahí, allá no hay vida, la vida está acá en la tierra. Y este pueblo escogido por Dios no es insignificante por ser comparado a Egipto. Es insignificante porque estaba separado de Dios y Dios los llamó como un remanente. Lo apartó para conocer la verdad, para conocer la vida y para andar un camino. Génesis nos va contando y nos describe a nuestro Dios y su creación. Dijo Dios y crea los peces y las aves. Nuevamente dice: produzcan las aguas seres vivientes. Y vemos nosotros la gran variedad de aves y de las criaturas del mar. Ellas no han evolucionado lentamente por millones de años. Ellas están cumpliendo algo que nosotros no hemos considerado. Miren, la primera vez que Dios bendice algo en toda la escritura es en el verso 22, capítulo 1 de Génesis. Dice: y bendijo Dios. Y lo más interesante es que cuando Dios bendice es que te pone a trabajar y pone a trabajar su creación y la pone a producir. Porque a nosotros, ¡ay, llegaron las vacaciones! ¡Qué bendición! No, eso no es bendición, ni tampoco diseño de Dios. Dios manifiesta no solo utilidad de las cosas, sino un propósito, diseño y estructura permanente. Y Moisés le está contando al pueblo. Llega el sexto día y tengo que pasar porque es que yo me voy a devolver a este sexto día dentro de 8 días. Y voy a hacer un ejercicio para que nosotros consideremos algunas cosas. Pero voy a pasar rápidamente porque Dios manifiesta su soberanía y providencia. Él se va a revelar como soberano rey y todopoderoso.
En este sexto día también tenemos que encontrar lo que el presbítero Edwin dijo como pluralidad, pero lo vamos a poder también entender como la Trinidad. Tal vez es el primer indicio de lo que podamos decir cuando dice hagamos. Y vemos que ese hagamos se está refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios, recordemos la deidad, es soberano, es rey y es todopoderoso. ¿Por qué yo les digo lo siguiente? Porque todo reino necesita un lugar dominado que sea de él. Este reino necesita habitantes que estén al servicio de su soberano. Y particularmente estos versículos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esta imagen y esta semejanza tiene que llenar toda la tierra. Todo esto sucede antes del pecado. Y todo aquel que está en Cristo, todo aquel que tiene la fe salvífica, todo aquel que está dentro del libro de la vida y que ha sido añadido a lo largo de la historia de la creación, va reflejando la imagen y la semejanza de Dios. Pero ya sabemos, por la doctrina de la soteriología, en reconciliación con Dios. Porque si no estaría mostrando una imagen distorsionada. Y esto es muy importante que tengamos esto en mente. Entonces, este sexto día, la manifestación de aquel que es diseñador, arquitecto, nos muestra que es un soberano rey, todopoderoso. Él es Dios. Y esto me parece extraordinario. De aquí vamos a poder comprender, queridos hermanos, que cuando nosotros vemos que se está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se me repitió la diapositiva? Perdónenme. Paso al siguiente capítulo, pero sin olvidar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No vayan a pensar que es un defecto que me regresé al principio. Solo quiero que para entrar al capítulo 2 no olvidemos este versículo, ya que los capítulos nosotros los tenemos en nuestras Biblias. Sin embargo, en el original es una narración continua, permanente, ya que la narrativa de Génesis tiene una particularidad. Esta particularidad es que no solamente es una narración histórica, sino está en un lenguaje poético, que es totalmente diferente posiblemente al lenguaje que se usa en Éxodo. Porque en Éxodo, aunque encontramos una narrativa poética por el estilo hebreo de decir las cosas, es casi bibliográfica en otro sentido, porque Éxodo nos va revelando poco a poco quién es Dios y eventos que va viviendo el pueblo de Dios de una manera extraordinaria. Pero Génesis no debemos desmarcarnos de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si esto es así, nosotros creeremos el resto. Es interesante que por primera vez nosotros vamos a ver en la Escritura un concepto que ha sido permeado y que ha querido ser destruido. El concepto de la semana, de los 7 días. Nuestra vida no funciona en torno a los 6 meses de una prima o anual de unas vacaciones. Dios va a hacer que su pueblo cuente de manera extraordinaria que la importancia, la razón, el propósito de su vida es cada 7 días debe dar cuentas. Y Génesis marca los orígenes, debemos recordar. Y aquí encontramos el origen de la semana de 7 días. Tenemos los ciclos de 7 días, porque Dios lo estableció así. Por eso no hay vacaciones espirituales, queridos hermanos. Algunos dicen, pastor, yo he asistido todo este año.
este domingo no puedo asistir. Es Navidad, es Año Nuevo. Me voy de vacaciones. Ajá. ¿Cuándo encontramos las vacaciones? Y debemos recordar, miren algo extraordinario, que Éxodo 20 y Deuteronomio 5, Moisés se va a regresar a este momento, a este día de reposo. Ahora, el día de reposo no es un día de no hacemos nada, ¿sí? Es un día donde Dios revela su gloria, su bondad, su benevolencia. Y creo que cualquier criatura en su sano juicio tiene que considerar algo. Cuando estamos en la presencia de Dios, todo nuestro ser nos llama a la alabanza, a la adoración, a escuchar a Dios. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre. ¿Sí están poniendo cuidado con lo que voy diciendo? Porque hasta aquí Dios nos va diciendo que hizo el primer día y Dios dijo que era bueno. Hizo el segundo día y Dios dijo que era bueno. Así sucesivamente. Llega el sexto día, crea las cosas y parece ser que al final de la tarde es donde pareciera ser, es una inferencia y me perdonan porque posiblemente es así y me puedo estar equivocando. Pero cuando uno lee, nos va mostrando que Dios creó al hombre y el primer día del hombre que va a poderlo vivir esas 24 horas completas, porque las 24 horas de Adán son las mismas 24 horas de nosotros hoy en día. El día de Adán es el día de nosotros. Nosotros tenemos que considerar algo extraordinario. El hombre es convocado a ver la gloria, la bondad, la benevolencia de Dios, todo lo que Él ha creado. Y creo que si nosotros no respondemos en adoración y en alabanza, nuestro emocionador se ha dañado. O sea, si usted no puede comprender que mañana, que es el primer día de la semana, usted no llega a adorar, a alabar, si usted no se congrega, porque el hombre es invitado a este día extraordinario, ¿por qué? Porque sí. ¿Sí? No hay otra manera. El hombre no está llegando allá por ningún logro que ha tenido, ningún mérito que ha tenido, no ha hecho absolutamente nada y Dios lo convoca este día. Y este día de reposo es el mismo día de reposo que hoy nosotros tenemos, pero con una gran diferencia. Nosotros estamos en Cristo. No solamente vemos la creación, la gloria, la bondad y la benevolencia de Dios, vemos nuestra salvación y que estaremos con Dios contemplándola por la eternidad. Si usted mañana tiene cualquier otra razón para ir al día del Señor, está cayendo en la religiosidad o en el paganismo. A veces el desespero y las circunstancias nos llevan, ay, vamos a la iglesia, nos está yendo mal. Ese no es el camino. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre. Y esto es algo extraordinario porque está plasmado en el capítulo 2, versículos 1 al 3, sin olvidar el primer versículo de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren que todos estos versículos, de una manera extraordinaria, están siendo resumidos en 3 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, Señor, aquí estamos viéndolo absolutamente todo. Y tal vez el corazón del espectador es ¡wow! Y nos gozamos en eso. Para mí, uno de los versículos más extraordinarios que nosotros vemos. Inmediatamente de este momento, de este escenario, tenemos que saltar a los siguientes versículos. Recordemos que estamos antes del pecado
Recordemos que hay un plan. Recordemos que Dios se está revelando y dando a conocer. Y le está, en este sentido, dando respuestas al pueblo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde van? Y acá encontramos el primer concepto de trabajar la tierra, de guardar la tierra. O sea, el hombre no se puso en la tierra para, pastor, ore para que me vaya bien. Ajá, ¿y qué tú entiendes por bien? Que le suban el sueldo, que lo sanen, que pueda acumular riquezas para tener casa, carro, beca, darse una vueltica al mundo, crucero. Dios determina acá lo que es bien. Y es algo muy interesante porque nosotros encontramos que lo que Dios determina es que el hombre puesto en la tierra, en el jardín de Dios, fue llamado a trabajar, a servir. Él es vasallo del reino de Dios y Dios es rey soberano y señor puesto en la tierra. Esto es algo extraordinario. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Y debemos recordar que si saltamos a Génesis 1:26, el llamado es de señorear, sojuzgar, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. De acá es que hemos supuesto el famoso muñequito de barro, pero la Biblia no habla de él. Y Jehová Dios plantó el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Cuándo se acabará el trabajo, queridos hermanos? Recordemos la respuesta de Jesús. Yo trabajo porque mi Padre trabaja. ¿Se acuerdan cuándo fue esa respuesta? ¿En qué día de la semana? La Biblia nos va a decir que nuestro trabajo en esta vida y en esta mortalidad nunca se acaba. La actividad nos va a hacer entender que nos mantenemos vivos para con Dios. En el ámbito teológico somos siervos de Dios al servicio de Dios. Y la relación correcta de Génesis 2 del 1 al 3 es con Génesis 1, 26 al 28 y Éxodo 20 con los versículos que tienen que ver con el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. No dice para descansar. Dice que el día de reposo es el que tenemos que guardar para tenerlo en mente. Séptimo día de Dios, el primer día del hombre. Para manifestar nuestro servicio a Dios. La Biblia nos va a decir que esa relación nos va a mantener siempre útiles y buenos. Pueden ustedes tomar nota de los versículos y relacionarlos. Y esto es permanente. Usted quiere contar el tiempo conforme cuenta la Biblia, cuéntelo cada 6 días, cada 7 días. El primer día usted arranca adorando y alabando al Señor, recibiendo su instrucción como pueblo. También nos va a poner en un sentido
teológico que Dios es el dueño, Dios ha repartido y nosotros somos mayordomos. Claro, como es mejor servir con la cuenta llena, ¿sí? Con una casa propia y 3 carros. Bueno, no es mi caso, ¿no? Pero algunos piensan que es mejor servir a Dios así. Debemos recordar que Dios va a llamar una y otra vez a su pueblo, no solamente a trabajar, pero trabajar lo que Dios le da, ¿sí? Tal vez en este concepto nosotros podemos pensar, el rico es más rico, pero tiene que trabajar más por lo que Dios le dio, para no codiciar lo que otro tiene, para no codiciar lo que otro tiene. Igual que el que menos tiene, o sea, que el que no es rico, tiene que trabajar y guardar lo que Dios le dio. Esto tiene que ver con proteger, cuidar, administrar, pero nunca codiciar porque Dios es el que ha repartido las riquezas. A veces uno piensa, si tuviera una casita propia, seguro que yo la dedicaría para tiempos de oración. Hay un hermano en común con el pastor Imael que conocemos que dice, si el Señor me da esto, lo pongo al servicio de Dios. Dios se lo da y se desaparece con eso. A veces uno piensa, me quiero un carro. Señor, bendíceme con un carro. Dios le da el carro y el primer día de la semana se va de puente largo. Queridos hermanos, recordemos, Dios es el diseñador, el arquitecto, y Él llamó a su creación. Esto es un principio y pudiéramos tomarlo que de aquí en adelante así va a funcionar siempre. A partir de este momento. ¿Cómo trabajar permanentemente con gratitud y adoración? Dice, acuérdate del día de reposo para santificar los 6 días trabajarás y harás toda. Pero algunos mezclan el día de reposo posiblemente con las obligaciones del otro día. Pastor, el único día que tengo para estar en familia es el primer día de la semana. El único día que yo tengo para poder hacer mis quehaceres en la casa. No, el Señor dice, tienes 6 días para hacer toda tu obra, esa obra que hacemos para Dios. Y pudiéramos coger la escritura para decir, miren lo interesante. Si eres esposo o esposa, tú sabes que es provisión de Dios. ¿Quién te dio la esposa? El que haya esposa hallado el favor de Dios. Ah, es de Dios. Y los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Wow. Y dice, sujétate a toda autoridad porque toda autoridad fue impuesta por Dios. Ah, entonces yo estoy en un estado por providencia de Dios. Y hacemos las cosas concernientes al Estado. Y hasta el Estado tiene mayor claridad sobre eso porque tú pagas impuestos de lunes a viernes, no en domingo. ¿Sí? Y presentas tus casos de esa manera. Dios llama al hombre no solo, queridos hermanos, a trabajar. Miren, esto es un principio de administración, de justicia y de equidad, sino a ser productivo. Dios cuando demanda, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? A ese varón que le dijo, Señor, yo sabía que tú eras tan exigente, aquí está tu talento, lo escondiste debajo de la tierra. ¿Qué Dios le dijo? Bravo muchacho, me lo devolviste. Le dice siervo malvado, es siervo malo. Esa palabra malo es interesante porque es casi como decir siervo diabólico. Y esto es muy interesante. Llamados a servir, a ser siervos. Dios es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos. Génesis le va presentando la utilidad a su pueblo, que es un principio para ellos, para nosotros, y que ha sido el principio que fue grabado en el corazón del pueblo de Dios. Que fuimos puestos para guardar. Eso implica señorear, como dice Génesis 1:26.
y sojuzgar, o sea, tener juicio conforme a lo que Dios nos está demandando. Hoy en día nuestra sociedad está volviendo sobre sus pies a la destrucción de la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios, no teme a Dios y no pone sus principios. Perdón, no pone los principios de Dios, sino pone sus principios para gobernar, sojuzgar, y todo está cambiando por eso. Es algo muy interesante que del versículo 16 y 17, no estoy poniendo los versículos, nos va a decir que es una relación pactual. Ahora, cuando estoy hablando de una relación pactual, no estoy hablando de teología del pacto. Estoy hablando de una relación donde Dios determinó que iba a ser de esa manera. Legal, jurisprudencial. Él le dice al hombre, ves toda esta creación, de este árbol no comerás, porque si comes de él ciertamente morirás. Es una relación donde llama a su creación no solamente a la adoración, contemplación de todo, sino los llama a servir, a trabajar permanentemente, pero bajo su ley, a una obediencia perfecta. Sí, es una obediencia perfecta. Por eso solo es posible que usted y yo seamos llamados hijos de Dios y miembros del reino de Dios, solo si estamos en Cristo. Y toda la Escritura nos va a demostrar, como lo dice Hebreos 11, al saltar hasta Abel, decirnos que este hombre, por fe, está en la misma fe de nosotros. Y cuando vamos a Lucas 3, en el último versículo, nos va a decir que la relación de Adán con Dios fue de la misma manera. El hombre, siervo, administrador, mayordomo, debe estar sujeto a Dios, obediente a su voluntad perfectamente. Y miren, queridos hermanos, con esto, ¿saben qué? Dios destruye algo que nosotros tenemos muy en alto y en mucha consideración y en el altar de nuestro corazón a veces. A veces no está Cristo, está nuestro opinadero, nuestro yo. Yo quiero, yo creo, yo pienso. Adán, de ese árbol no vas a comer. Eva, de ese árbol no vas a comer. La relación, todos los beneficios, es la obediencia perfecta. No es simplemente se comió el fruto prohibido. Dios nos revela al imponer una señal de sujeción. Por tanto, la prohibición de un árbol era una prueba de obediencia. Dios diseñó que toda la raza humana se acostumbrara desde el principio a reverenciar su deidad, y las consecuencias de la transgresión sería la muerte. Muerte que es evidente cuando el hombre violenta. Es una relación pactual, por decirlo, justa, legal, legítima. Dios es el dueño de toda la creación. Y nos hace dimensionar que la transgresión de un solo mandamiento es la transgresión de toda su voluntad, que acarrea, por tanto, la condenación, la muerte. Es así, queridos hermanos, que vamos llegando casi al final. Nos faltan los últimos versículos de este capítulo 2, donde yo quisiera que tengamos una consideración, y dentro de 8 días voy a partir de esto mismo para poder hacer una relevancia, porque debemos entender que Génesis nos va a manifestar la creación o el origen de todas las instituciones. Entre estos tenemos el hogar, la iglesia y el Estado. Pero hay una institución que nosotros vemos que aquí está revelada de la manera más pequeñita que la podamos comprender. Que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, esto no significa que todos los hombres se tienen que casar, sino que Dios, como determinó a un hombre, eso es lo que nos está diciendo este versículo, al primer hombre que está en la tierra, no hay más hombres,
una tarea de multiplicar, fructificar, llenar la tierra, no lo puede hacer a control remoto. O sea, Adán no podía hacer algo y crear otras imágenes de él. Para este trabajo, por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es porque Dios no haya hecho bueno al hombre, sino que consideremos, necesitamos algo fundamental que hoy en día se está destruyendo. El concepto de lo que nosotros hoy tenemos matrimonio, entendiendo que el concepto de matrimonio, miren lo interesante, se va a ir desarrollando de manera progresiva a lo largo de la historia de la redención. Porque el concepto que hoy nosotros tenemos de matrimonio no es el mismo que se tenía cuando Cristo vino. No es el mismo cuando estuvieron en la monarquía. No es el mismo que estaba con los patriarcas. Pero la base fundamental está puesta por Dios en este pasaje. Y de aquí partimos porque Dios creó al hombre para ser un ser social, para vivir en comunidad. Recordemos, el hogar, la iglesia y el Estado. A partir de esto tenemos que considerar el plan de nuestro Dios, porque Dios determina roles, propósitos, bienaventuranzas para aquellos que quieren vivir en obediencia perfecta. Ahora, no me estoy refiriendo en obediencia perfecta con relación al matrimonio, sino que a esta pareja que Dios puso en el huerto del Edén tenían que obedecer en no comer el árbol de la vida. O sea, el propósito de su unión era glorificar a Dios en su propósito, que era multiplicar, sojuzgar, señorear, pero también a su vez era obedecer en todo lo que Dios les había encargado. Esto revela a Dios justo, amo o dueño de todo. Voy a concluir. Voy a hacer un cuadrito de Génesis 1, de Génesis 2, donde voy a resaltar solamente 3 aspectos en cada uno de ellos del carácter de Dios. Recordemos, cuando estoy resaltando el carácter de Dios es por una idea pedagógica, es la presencia de nuestro Dios. Capítulo 1, su eternidad. Él es el diseñador y el arquitecto, o sea, ¿quién es Dios? Y lo que nosotros estamos observando frente a la creación. O sea, ¿cómo funciona todo? No ha cambiado. Hace 6.000 años sigue funcionando todo de la misma manera, tiene las mismas estructuras y no se puede mover un solo milímetro. Y Dios está en control. Y Génesis 2 nos presenta a Dios Señor y Rey. Es lo que nosotros nos puede ayudar para definir toda la revelación de lo que nosotros llamamos como teología bíblica y teología sistemática. La teología bíblica, la historia contada por Dios, a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Y la teología sistemática, los principios, doctrinas, verdades que emanan de esta revelación. Por eso debemos considerar que Génesis 1 y 2 para nosotros es la estructura fundamental de lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. A partir de Génesis hasta Apocalipsis en el caso de nosotros. Y en el caso del pueblo en el desierto, a partir de cada uno de los libros que van a ir añadidos a lo largo de la historia de la redención. Es lo que nosotros hoy conocemos como Pentateuco, que después Dios va a ir añadiéndole libros a esta revelación, a esta ley, pero esto nos va a dar una idea clara de consagración, adoración y servicio correcto a nuestro Dios. Donde nosotros nos tenemos que desprender
de nuestro propio honor posiblemente, de nuestro opinadero, de nuestro yo, de cómo percibimos las cosas. Por eso el pueblo en el desierto fue un pueblo rebelde, porque las circunstancias no los llevaban a consagrarse, sino a quejarse. No los llamaba a adorar, sino a buscar su propio beneficio. Y no los llamaba a servir, sino a querer pensar que mejor era servir al mundo. Y hoy tenemos que considerar, queridos hermanos. Muy bien, voy a dejar de compartir mi pantalla y dejo este tiempo para que los pastores me ayuden, den sus aportes, si hay preguntas, respondan las preguntas. Y yo también, como dice el pastor Ismael, descanse, que acá uno siente como un fueguecito. Ya voy comprendiendo. Eso es bueno que comprenda. Muy bien. Estaba Pastor Juan José pensando en lo interesante que es, o sea, lo esencial que son los primeros capítulos de la Biblia y del Génesis para poder refutar argumentos contrarios a la Escritura. Yo estaba pensando lo siguiente: tenemos 5 libros, o los primeros 5 libros del Pentateuco, la Torá, que se considera fueron escritos por Moisés. Y de todos esos escritos de Moisés, de los 5, el que se ha puesto más en duda es el primero. Y de ese primero, que tiene 50 capítulos, lo que se ha puesto más en duda son los primeros 11 capítulos, que son concernientes al tema de la creación y al tema del pecado. Porque se dice que la creación es un mito, que el pecado original es un mito, que el diluvio es un mito, que Babel es un mito. Y de ahí, del capítulo 2 en adelante, nadie pone en duda que Abraham existió, que Isaac existió, que los patriarcas existieron, y todo de ahí en adelante nadie cuestiona. Entonces uno dice, miren lo absurdo de esa contradicción. Porque si todo lo escribió Moisés, o se acepta todo o se rechaza todo. Punto. Y si Génesis todo es narrativo histórico, o igual, todo es falaz, en el hipotético caso de que fuera, o todo es veraz. No pudiéramos decir que de los 50 capítulos, 40 están en entredicho, 40 son veraces, perdón, y 10 están en juego de si fueron reales o fueron falacias, o fueron mitos. Entonces uno se da cuenta la clara intencionalidad de los que hacen esas propuestas, que es, primero, desconocer el Dios creador y los hechos de la creación, y segundo, desconocer el tema del pecado. Es decir, si sacamos a Dios de la ecuación y sacamos el pecado de la ecuación, somos felices y comemos perdices. ¿Sí? Es básicamente eso, pero eso desdibuja todo el ser de Dios, se destruye todo el plan del decreto y de la redención, y pues nos quedaríamos sin piso moral y sin piso legal y sin piso cristiano y redentivo. Entonces nosotros no tenemos que defender a Dios ni defender la Escritura, porque Dios la preserva y preserva su creación, pero de ahí la importancia de que comprendamos adecuadamente el prólogo de la historia, porque el prólogo de la historia nos dice cómo se maneja la historia. Cuando uno lee una historia, no sé si recuerdan cuando estábamos en la escuelita hace muchos años, Pastor Jorge Colmenares, hace años nos tocó a los dos. A mí me tocó en la escuelita pública, por ahí del monte, pero en la escuelita le enseñaban a uno que toda historia tiene un tema, nudo y desenlace. Entonces, si el tema es el Dios creador y su historia de redención, pues el nudo es cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve esa historia. Si nos quedamos sin el tema que estaría propuesto en los primeros capítulos de la Biblia,
y el protagonista y el autor y el constructor y diseñador de todo, pues nos quedamos sin nudo y sin desenlace. Es decir, es como la camisa que mi papá me decía que era sin cuello, sin manga y sin delantera. Entonces, absurdo. ¿Sí? No tenemos que entrar a discutir con los liberales o la teología que pone en duda, la supuesta teología, pero es que eso es de sentido común. O sea, si yo le arranco las primeras páginas o si las primeras se ponen en duda, pues todo está en duda. Y si se afirma lo primero, como verás, pues todo el desarrollo lógico, natural de la historia es veraz. O sea, eso no se necesita mucho entendimiento para uno saber eso. Si a mí me pasan un libro y me dicen, mire, este libro es buenísimo, pero el primero y el segundo capítulo es mentira, yo ya no lo leo. Así de sencillo, ya no me interesa. O si me dicen, este libro lo escribió el señor Jorge Colmenares, pero no se sabe si los primeros capítulos son de él o no, no, ya no me interesa. Porque yo quiero es un libro que sea veraz, que de principio a fin me represente seguridad, que yo lo pueda confiar en él, y pues esa es la veracidad de la escritura. Quienes se encargan de desprestigiar o desvirtuar la veracidad de la escritura, pues no es la escritura, ni es Dios, ni son los creyentes. Lamentablemente es parte de la academia teológica que con presunción de conocimiento, intentando armonizar la escritura con sendos aportes aparentemente científicos, pues han terminado desdibujando el origen de la escritura. Ahora, yo no entiendo, y eso sí es un cuestionamiento para la iglesia, hoy en día para mí, ¿por qué nosotros los creyentes estamos dándole más importancia a lo que tiene viso científico? Porque es un viso, ni siquiera es ciencia, sino es un viso científico, que lo que dice la escritura. Entonces muchos están preocupados que porque dijeron que el mundo tiene 23.000 millones de años. Entonces, ¿cómo hacemos para leer Génesis desde esa postura? Otros están muy preocupados por el calentamiento global y entonces, ¿cómo hacemos para entender la escritura? Otros están preocupados por el tema de la múltiples origen de las especies, entonces buscan aporte en la escritura. No, la Biblia, como dijo el pastor Juan José al comienzo, no es un libro científico, no es esa su finalidad, no es un libro de cosmogonía ni cosmología, sino que es la historia de la redención, donde Dios en su infinita bondad nos presenta los orígenes de la vida, del universo y el plan que Él tiene con su creación. Entonces no debiéramos estar tan angustiados por lo que la ciencia dice. La ciencia dice cantidad de cosas y de hecho gran porcentaje, yo no sé el porcentaje, pero es altísimo, de lo que a nosotros nos presentan como con viso científico es simplemente teoría. O sea, no es nada comprobado o verificable, simplemente teoría. Recordemos que la ciencia verdadera admite verificación y comprobación. Si no es susceptible de comprobación y verificación y validación, no es ciencia. Es un déjà vu, o es un trastorno, o es un delirio. Y gran parte de lo que hoy en día nos presentan los medios como ciencia, no es ciencia. Sí, el calentamiento global, la capa de ozono, el descongelamiento de los polos, la muerte de muchas especies, todo eso que nos lo presentan como ciencia, no es ciencia. Es simplemente ideas que toman fuerza a través de los medios de comunicación por intereses políticos, económicos, o simplemente por desinformar, pero nosotros ya le damos como el carácter de ciencia y pues ahí comenzamos a tener dificultades nosotros que debiéramos defender la verdad bíblica y la absolutez del evangelio. Muy bien, pastor, muchas gracias. No sé si algún pastor, algún hermano pudiera añadir a esto, debido a que, como nosotros consideramos en la clase pasada, se ha escrito mucho sobre Génesis y mucho de la iglesia ha querido conciliar la creación y muchas otras cosas a la luz de las nuevas cosmovisiones que están apareciendo. Entonces nosotros debemos de volver a la escritura, a estudiar más la escritura y a entender que hay una estructura
todo y cada uno de los libros tienen una estructura de revelación y una base fundamental. Nosotros lo acabamos de ver en Santiago. Ahora lo veremos en Génesis, como cada una de estas historias que parecen desconectadas, pues tenemos que considerar que van a estar conectadas y que hay un orden y hay un porqué y hay un para qué. El mismo pueblo en el desierto lo va a entender. Entonces, queridos hermanos, no sé si tenemos algo más o estamos bien hasta aquí. Voy a hacer una participación acá. Sí, claro. Yo, pastor, Sí, presbítero. Dele, dele. Estoy acá yo descansando, presto a escucharlo, muy atento a aprender. yo quiero hacer una pregunta, pero pues de antemano, nosotros pues somos un grupo nuevo, posiblemente no nos conocemos mucho. Posiblemente para algunos sea una pregunta muy básica, muy que se debería poder responder muy sencillamente, o de pronto no, ¿sí? Yo no, o sea, lo que quiero poner de antemano es que no quiero poner pues en apuros a nadie. Es una inquietud que tengo, legítima, que me ha surgido del estudio de este estudio, y la quiero exponer porque si usted tiene pues, alguna posición frente a este tema, que me puedan ayudar como a estructurar mi pensamiento, pues, me es útil. Tiene que ver con el tema de la creación de los ángeles. Sí, la Biblia nos muestra que en el capítulo 1 y 2 fue la creación de los cielos, de todos los seres celestiales, pues los astros celestiales y todo. Pero quisiera saber, pastor, pues de manera personal, o si usted me la puede dar categóricamente, bíblicamente, que sería indudable, pues está bien, pero ¿qué postura tiene usted frente al momento en el que fueron creados los ángeles? ¿Usted considera que los ángeles fueron creados en el mismo periodo de tiempo que nos está mostrando la Biblia, en que comienza la creación en el principio? O usted piensa que los ángeles y la historia pues angelical que nosotros tenemos de la caída de los seres caídos se presenta antes de ese origen, antes del origen que nos presenta Génesis 1 y 2. ¿Mm? Esa sería como la inquietud que me surge. Muy bien, sí, está bien. Le voy a decir, creo, la iglesia tiene una posición histórica sobre esa pregunta, ¿sí? Primero, cuando nosotros debemos de apelar al primer versículo de la Biblia, como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos ese creó, está diciendo que no había absolutamente nada. Entonces, si no hay nada, creo que ¿cómo podríamos decir? Ya estamos entendiendo que no estaban los ángeles. Segundo, si no me equivoco, estoy tratando de buscar el versículo, está en el capítulo 2, si no me equivoco, o en el capítulo 1 de Génesis. Yo no le puse mucha relevancia a eso, porque dice que Dios creó todos los ejércitos de los cielos, si no me equivoco, pero no recuerdo dónde está el versículo, no pensé en esa pregunta. Sin embargo, nos da como a entender que el origen de los ángeles o de la corte celestial está en estos días de creación, porque nosotros creemos que todo lo creado, ¿sí? El sistema solar, los otros sistemas que están alrededor del sistema solar, ¿sí? Están dentro de lo que nosotros conocemos como universo y que todo fue creado en este momento. Por eso no podemos conciliar con el tema del Big Bang, ¿sí? Porque nosotros, aunque parece coherente
es desde la perspectiva antropocéntrica y desde la respuesta para nuestro sistema solar. Pero ¿cómo diríamos que ese Big Bang respondió a los múltiples sistemas que hay, ¿sí? Y la comprensión de todo el universo, que para nosotros somos como un granito de arena dentro de la playa de arena de cualquier lugar? Entonces, lo que dice la Biblia textualmente para considerar presbítero es en el versículo 1, no había nada antes de la creación. O sea, en el momento de la creación no solamente se está creando la tierra, se está creando absolutamente todo. Solo que después Dios le va dando un diseño, va estructurándola, nos va mostrando cómo va a funcionar. Así le plació a Dios. Y dentro de esta estructura, si alguien me puede ayudar con el versículo que normalmente la iglesia bíblica o histórica, o si quieren, creo que no es reformada, sino es desde la patrística, nos va a hablar sobre que los ángeles fueron creados en uno de estos días. Creo que es el cuarto día, no me acuerdo, porque no era motivo de mi estudio, pero no sé si le respondí o si algún pastor me echa una manito. Sí, pastor, yo le pido que me perdone, yo sé que no me estoy refiriendo a ninguno de los temas que hemos tratado, Tranquilo. pero pues quise aprovechar. O sea, realmente mi pensamiento antes de empezar a hacer este análisis, yo pensaba que pronto teníamos una creación anterior, ¿sí? Una creación anterior y que habían desarrollado pues una serie de eventos en la historia y que después había venido pues porque pues ahora acá todo el cuadro se cambia ya con esto, ¿no? Porque entonces todo el tema de la rebelión de los ángeles se da pues en un tiempo en el que ya está... que se va desarrollando la tierra. Sí, pero está bien, está súper chévere, muchas gracias. Sí, debemos recordar que hay unas posiciones que están conciliando la ciencia con la Biblia, las teologías con la Biblia, y nosotros tenemos que parar y irnos a lo literal que dice la Escritura sin ser literalistas. Pastor Ismael. No, que no contábamos con este ángel que nos iba a sacar del tema. Pero bueno, bienvenido. O sea, esa es una muy buena pregunta, presbítero. Es excelente. Y ahí habría varias maneras como se responde. La mayoría de cristianos, con un argumento no bíblico, terminarían diciendo que los ángeles tienen, pues, como que fueron creados en un momento primario o primero o primigenio antes de Génesis 1, porque no admitirían que el trono de Dios estaba vacío, que no había una corte. Entonces nosotros, por defender el honor de Dios, diríamos que Dios tenía una corte pues casi eterna que lo acompañaba y adoraba y le rendía culto. Sí, porque nosotros quisiéramos pensar eso, como que los ángeles casi son coeternos y están en el trono de Dios siempre. Sin embargo, no hay ningún sustento bíblico. Y el único sustento que tenemos es histórico. Y el sustento histórico es que hay un solo acto de creación. Y ese acto de creación está clarísimamente determinado en Génesis, se ratifica en Éxodo, se ratifica en los Salmos y se ratifica en los Evangelios. Solo hay un hecho de creación, no hay una creación que se extiende por miles o millones de años. No hay una creación por partes. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de la creación en Génesis, divide en días, no es por partes, sino es una creación en un ciclo que es una semana, que es el ciclo natural de trabajo y de producción y de diseño que Dios estableció. Entonces, decir que los ángeles fueron creados millones de años antes, solo para satisfacer nuestra idea de que estaban en el trono de Dios adorando, pues primero nos permitiría compartir una especie de que los ángeles tienen algún carácter divino, sí, que son como más cerca y como más plenos que nosotros, cosa que Job y Salmos desconocen, porque dice que el hombre es superior a los ángeles, no los ángeles superiores a nosotros. Y lo otro, también nos quedaríamos sin piso histórico. Entonces,
Yo lo resolvería de la siguiente manera, presbítero. Solo hay un hecho de creación en la Biblia y está ratificado en varios lugares, no solo en Génesis 1 y 2. Solo un acto de creación. La creación es un hecho histórico. La creación no es un estado. La creación no es un trabajo. La creación no es un proceso. La creación es un hecho histórico. Punto. Los hechos históricos no se repiten. Sí, el descubrimiento de América fue una vez y no se hace descubrimiento cada rato. La colonización es una vez. El nacimiento es una vez, la muerte es una vez, el matrimonio es una vez y así sucesivamente los hechos históricos son únicos. Entonces, la creación es un hecho histórico. No puede ser ni proceso, ni gradual, ni múltiple. Es solo uno. Y hay solo un hecho de redención. Y ese hecho de redención también es único. Entonces, así como hay una sola creación y una sola redención, entonces no pudiéramos decir que hay elementos de la creación que fueron a priori ni otros a posteriori. Porque eso validaría o la evolución o la transmigración que otros aducen usando genes. Entonces, no, la creación es una, punto. El día, el momento, lo que no vemos. De hecho, Colosenses 1 dice que Dios creó en esa primera semana las cosas visibles o invisibles. Y para nosotros lo invisible sería pues el mundo espiritual, ¿no? Los ángeles, el trono de Dios, todo lo que no pertenece a lo visible o lo perceptible por nuestros sentidos. Dice Colosenses 1 que fueron creados en Él, por Él y para Él. Entonces es importante eso porque pues ahí se nos quita toda como la idea de conciliar nuestras ideas místicas con los hechos históricos y Génesis lo resuelve. Job también habla un poco sobre eso, donde dice que cuando tú creaste los cielos y la tierra y creaste los ángeles o el ejército de ellos, lo dice Job, diciendo o afirmando Job que en el acto de Génesis 1 se creó la corte celestial o la corte espiritual que no vemos, pero que pertenece. Entonces tenemos Colosenses, tenemos Salmos, tenemos Job, tenemos Génesis, ya tenemos referencias múltiples. Y con esas referencias múltiples tenemos que afirmar que solo hay un acto de creación y que todos fueron creados en ese momento. Ahora, eso nos permite también un hilo histórico. Perdóneme, Pastor Juan José, que me adelante un poquito, que usted lo va a desarrollar la otra semana. Pero si afirmamos que los ángeles fueron creados en la primera semana, Satanás se reveló en la primera semana. Y el hombre fue creado en la primera semana y se reveló también en la primera semana. Ahí nos mostraría un patrón de comportamiento, ¿sí?, histórico, y no miles y millones de años para luego decir voy a revelarme. ¿Sí? Y eso también sería importante, digno de considerarse. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos, nos cogió el tiempo. Espero haber podido responder la pregunta de nuestro presbítero. Romanos también 1 nos habla de la creación y que el ver la creación conlleva a dos cosas, o rendirnos y adorar o revelarnos. Y básicamente nosotros podemos ver que es desde ahí que nosotros conciliamos. Que el Señor les bendiga. Espero poder grabar esta clase para poder compartirle a los hermanos que no estuvieron, ¿vale? Leamos del capítulo 3 al capítulo 9, que es nuestra próxima clase, y si alguno quisiera llegar a algunas conclusiones sobre la caída, ¿sí?, cuáles son sus razones, el por qué y las implicaciones, pudieran traer un pequeño ensayo y participar. Animamos a todos nuestros estudiantes, pueden participar los que están pagando puntualmente y los que no, y los que están también recibiendo el curso para su edificación. Cualquiera de ustedes puede hacer este ejercicio y compartir con nosotros y será de edificación. Pastor Ismael, nos despide por favor en oración. Señor, cuán grato es para nosotros acercarnos a ti, comprender tus profundidades, Señor. Son tan sencillas tus palabras, pero también tan profundas, que nosotros quedamos maravillados. Son tan sencillos estos relatos que hasta el niño más pequeño las puede comprender y aceptar, pero son tan profundos que hasta el hombre más capacitado las pone en duda,
Por eso necesitamos tu gracia, Señor, para que a través de tu gracia y la fe que tú nos das podamos descansar en tu verdad y podamos ver tu bondad y tu gracia en nuestras vidas. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga. Bendiciones, muchas gracias. Que no le salgan alitas. Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor José, Juan José. Pastor Que José, sí salgan, que salgan alitas con barbecue. Bueno, Pastor José Oyola, Pedro, Pastor Henry, Muchas gracias. hermanos, hermanas, que el Señor le bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.